El enigma de hoy es ¿por qué el Sol está más caliente por fuera que por dentro? Pam, pam. Eso es un enigma, sí, un gran enigma de la física. ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, en otras palabras, ¿por qué la corona solar está muchísimo más caliente que el núcleo solar? ¿Mm? Y bueno, os expongo un poquito el enigma, ¿vale? Veréis, la corona solar es la capa de la atmósfera solar más externa y por tanto, pues la que está más alejada del núcleo solar. Sabéis que el núcleo, igual que pasa en la Tierra, es la parte más caliente del Sol, es el horno termonuclear donde tienen lugar las reacciones que provocan toda la energía solar y por tanto el calor. Entonces, bueno, cabría pensar que cuanto más se aleja uno del núcleo, pues menos calor se encuentra. Sentido común, que muchas veces falla. Efectivamente, el maldito sentido común. Pues no, pues lo cierto es que mientras que la temperatura del núcleo solar está en torno a 15 millones de grados, está bien pensar en esto en invierno, pues y la temperatura de la superficie solar, ¿vale? Estaría en torno a 5.000 grados, es decir, la parte que vemos del Sol. El Sol cuando lo miramos vemos una esfera que está a 5.000 grados, una temperatura que, bueno, que se puede alcanzar en la Tierra, en ciertos hornos y demás, ¿vale? Pero es que la corona está a una temperatura media de entre 1 y 2 millones de grados, alcanzando picos de entre 8 y 20 millones de grados. Es decir, supera al interior del Sol. Oye, y esto es un enigma. ¿Vale? Esto efectivamente va contra el sentido común. Y fijaos, pensando en el enigma, me di cuenta de que realmente la atmósfera terrestre pasa algo parecido. Porque tenemos una capa de la atmósfera que es la ionosfera, cuya a su vez subcapa más externa se llama la termosfera, y se llama termosfera por un motivo, y es porque también los gases de la atmósfera alcanzan unas temperaturas altísimas. Lo que pasa es que aquí se sabe por lo que es. En el caso de la atmósfera, al ser la capa más expuesta a la radiación solar, pues las células, perdón, las moléculas de aire reciben la radiación sin filtro alguno y esto provoca pues que los átomos se ionicen y alcancen una alta temperatura. ¿Vale? Además es una capa muy tenue de gas, con lo cual es un gas que aunque se caliente mucho, ¿vale? Si tú me dices la temperatura, este muy caliente, pero al ser tan tenue, pues la cantidad de calor que hay es muy poca. Es decir, que no quema, en otras palabras. ¿Vale? Bueno, pues expuesto ya el misterio, vamos a ver entrar un poquito en detalle y para comenzar a hablar de qué es esta parte tan caliente del Sol, que es la corona solar. Pues veréis, haciendo un repasito rápido de cuál es la estructura del Sol, capa a capa, como una cebolla. Por una parte tenemos, lo hemos comentado, el núcleo, donde tienen lugar las reacciones termonucleares, la parte más caliente, el meollo del Sol. Y si vamos avanzando hacia afuera, pues tenemos, sin salir de lo que sería el Sol en sí, teníamos una parte que se llama la zona radiativa, que es una zona de gas que está en estado de plasma, precisamente por el altísimo calor, en el cual la radiación se transmite desde el núcleo hacia el exterior. A continuación, aparece una pequeña zona que se llama la tacoclina, que es una zona de transición entre esta zona radiativa que acabamos de comentar y la siguiente zona que se llama la zona convectiva, en la cual tienen lugar pues, fenómenos de convección similares a lo que tenemos en una olla cuando se calienta. Es decir, la parte que está más cerca del calor, en el caso de la olla, por el suelo de la olla, el líquido sube y cuando llega a la superficie, que es donde está más fría, vuelve a bajar. Esto mismo pasa también en la zona convectiva del Sol. El plasma más cercano a la zona radiativa, la más caliente, migra
hacia el exterior, y cuando llega a la superficie vuelve a enfriarse y vuelve a la zona convectiva. Y ahí es donde tiene lugar precisamente la formación del campo magnético del Sol. Y más allá de esta zona convectiva tenemos la parte visible, que es la fotosfera. Cuando nosotros miramos al Sol, lo que realmente vemos es la fotosfera. Más allá, lo más profundo de estas zonas que hemos comentado, núcleo, zonas radiactivas, zona convectiva, no son visibles, son opacas. Realmente, o sea, un fotón que sale del núcleo tiene que dar 200.000 vueltas hasta poder llegar a la fotosfera y hacerse visible. Muchísimo tiempo. Muchas vueltas, muchos años. Sí, sí. Vale, y a partir de aquí, a partir de la superficie del Sol, perdón, comienza la atmósfera solar. ¿Ya? Y en esta atmósfera solar pues, también se distinguen varias capas, igual que la atmósfera terrestre, tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera, etcétera. Pues aquí tenemos una primera capa que sería la cromosfera y una segunda capa que sería la corona, que es lo que nos trae por aquí hoy. ¿Bien? La cromosfera, bueno, es complicada de apreciar, ¿bien? No se aprecia desde la Tierra, mientras que la corona, en cambio, pues sí. ¿Cuándo podemos verla? En los eclipses solares. Cuando tiene lugar un eclipse solar, la fotosfera está completamente oculta por la luna y, por tanto, el brillo del Sol, ese tenue brillo fantasmal que produce el Sol en un eclipse, es la corona solar, que es evidentemente muchísimo menos brillante que la fotosfera. Bueno, ahora lo hacemos artificialmente para poderla observar siempre. Sí, señor. Con los instrumentos, el coronógrafo. El coronógrafo, del cual hablaremos enseguida. Ah, vale, pues nada, venga, te dejo. Eso me lleva, Lito, a hacer un poquito de historia. ¿Vale? Y hablar de esta corona solar, cómo se detectó y cuál ha sido su historia a lo largo de los siglos. Y aquí, el primer elemento lo tendríamos en el siglo XVIII, cuando fue detectada precisamente en un eclipse de Sol por un astrónomo franco-italiano llamado Giacomo Maraldi. No sé si era florentino, ¿eh? Pero el caso fue que fue la primera persona que describió que ahí había algo, ¿vale? Sin ponerle nombre. El bautismo de la corona solar, el que le puso este nombre, fue, sorpresa, sorpresa, un astrónomo compatriota. Un astrónomo vasco, español de Guipúzcoa, llamado José Joaquín de Ferrer, en el siglo XIX. Y yo creo que merece la pena, ya quedamos con un astrónomo español, hacer una brevísima semblanza biográfica de la persona. Pues fijaos, este señor realizó estudios de navegación, astronomía y matemáticas. En la España del siglo XIX eran unos estudios que estaban muy, muy fomentados. Tenemos una generación de excelentes marinos y navegantes. Y José Joaquín de Ferrer, sin ser marino o navegante profesional, sí llegó a participar en expediciones, aunque no era marino mercante. Pero bueno, estaba estando a bordo de un buque para la compañía para la que trabajaba, pues fue capturado por los ingleses. En el siglo XIX, cosa rara, fue una constante guerra con nuestros hoy aliados británicos, y fue capturado en el curso de la Guerra de la Independencia Americana, de la cual conviene recordar que participamos de forma además bastante decisiva del lado de los americanos. Siglo XVIII. No, XIX. Sí, perdón, siglo XVIII, efectivamente. Él digamos que su trabajo astronómico tuvo lugar ya en el XIX, pero efectivamente esto pasó durante el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, en 1779 concretamente. Bueno, una vez fue rescatado por sus influencias de su familia, perfeccionó sus estudios astronómicos, estudió en Suiza y participó en las primeras expediciones que tuvieron lugar para el estudio de los eclipses solares. Y así nos lo encontramos en Cuba en 1803, estudiando un eclipse,
y lo volvemos a encontrar en Nueva York en 1806, donde acuñó el término corona solar. ¿Vale? Un término que además se dice igual en inglés, corona, porque realmente procede del latín. Tenemos la suerte de que corona se dice igual en latín que en español. Así que debemos a don José que todo el mundo llame a la corona solar corona. Bueno, más tarde José Joaquín de Ferrer se estableció en Estados Unidos, fue miembro de la American Philosophical Society y también fue miembro del Instituto Nacional de Francia. Hablamos de tiempos en los cuales tuvo lugar la Guerra de la Independencia Española contra los franceses. Y bueno, por su semblanza, por sus estudios y demás, no me extrañaría que fuera un afrancesado. Esto es un poco de mi cosecha, pero bueno, supongo que no a cualquiera nombran miembro del Instituto Nacional de Francia. Le pegaría, en aquella ¿no? época, Claro. efectivamente. Siendo español. Claro. En fin, el hecho es que, bueno, después de la guerra regresó al País Vasco, se instaló en Bilbao. Allí fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, una de las muchas sociedades de amigos del país que se dedicaban al fomento de la economía, de la investigación científica, etcétera, en España. Y bueno, ahí fue donde ya terminó su periplo en este mundo a los 51, 52 años, si no recuerdo mal. Así que bueno, creo que merece la pena hablar un poquito de don José Joaquín de Ferrer como persona que bautizó la corona solar. Bueno, más adelante, otro astrónomo, en este caso británico, Norman Lockyer, estuvo estudiando la corona e identificó en ella un elemento que hasta ese momento no se conocía en la Tierra. Solo aparecía en la corona solar, lo identificó por su espectro y muy apropiadamente le puso como nombre Helio, dado que Helios es sol en griego. Así que ahí fue donde se identificó este elemento. Y posteriormente, siguiendo con el comentario de Lito, en 1930 otro astrónomo, Bernard Lyot, inventó el coronógrafo, que permite efectivamente la observación de la corona solar sin necesidad de que haya un eclipse de por medio. No esperar a que llegue la fecha y el irse al sitio adecuado para ver que hay que ser un Willy Fogg para ir de eclipse en eclipse. Muy bien, pues por terminar de recorrer la corona solar, antes de empezar a comentar el enigma, bueno, la corona tiene unas características físicas muy particulares. Ya hemos comentado que lo que más destaca es su calor, ¿vale? Está entre 150 y 450 veces más caliente que la superficie del Sol. Y a su vez, claro, al ser la atmósfera solar, es mucho menos densa que la superficie del Sol, ¿vale? Es como una millonésima parte de la densidad de la superficie solar. ¿Vale? Es gas, y un gas muy, muy caliente, muy poco denso. Y aunque es luminosa, pues también como 1 millón de veces menos luminosa que la superficie solar. Por eso solo se ve en los eclipses, ¿vale? Y es una zona que, enlazando con el enigma del anterior programa, se ve muy condicionada por los ciclos solares. La corona, cuando estamos en un mínimo del ciclo solar, prácticamente está confinada al ecuador del Sol, con 2 grandes agujeros en las zonas polares, mientras que en un máximo del ciclo solar aparece ya distribuida uniformemente entre las regiones ecuatoriales y las regiones polares. Por eso habéis visto, hay eclipses en los cuales la corona se ve rodeando todo el Sol y otros en los cuales simplemente se ve 2 espículas saliendo del ecuador del Sol. También es una zona que se ve muy afectada por una característica que tiene el Sol, que es la rotación diferencial. Es el fenómeno por el cual la parte central del Sol, la parte ecuatorial, rota a una mayor velocidad que los polos. Esto provoca que el campo magnético del Sol aparezca enrollado, literalmente se enrolle.
especialmente en un máximo solar. Es cuando aparece el campo magnético más retorcido, cuando tienen lugar más manchas, como sabemos, y cuando tienen lugar también más fenómenos coronales asociados a las manchas, porque hay una estrecha relación entre los fenómenos que tienen lugar en la corona solar y lo que tiene lugar más abajo en la superficie del Sol. ¿Y cuáles son estos fenómenos que encontramos en la corona solar? Pues los más llamativos son los bucles solares. Seguramente lo habéis visto en muchas fotos. Son anillos de plasma solar que tienen lugar en la corona solar, como estamos comentando, y que están relacionados con flujos magnéticos cerrados. Es decir, estos bucles son plasma solar que circula desde un punto en el cual existe un polo magnético positivo a otro punto donde hay un polo magnético negativo. Precisamente por esta característica de retorcerse los campos magnéticos solares pueden dar lugar a estas cosas. Dentro de la corona, aparte de los bucles, hay otras regiones activas, hay unas estructuras a gran escala similares a los bucles que pueden ocupar hasta una cuarta parte del tamaño del Sol, más débiles, pero mucho más grandes. Hay también interconexiones entre diversas regiones activas y tiene lugar también lo que se conoce como los agujeros coronales. Estos serían zonas más frías dentro de la corona, menos densas, y que mientras los bucles tienen que ver con los campos magnéticos dipolares, ¿no? Es materia que va de un polo norte a un polo sur, estos tienen que ver con los campos magnéticos unipolares, ¿no? Y por tanto es por ahí por donde se escapa, digamos, la masa coronal. Y todos estos fenómenos, como os decía, están sujetos a una gran variabilidad. Y hay fenómenos en sí que responden a esta variabilidad. ¿Cuáles son estos fenómenos? Fundamentalmente las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Las fulguraciones son, pues, incrementos súbitos de la radiación en un punto concreto de la corona. Son visibles, ¿no?, perfectamente a través de instrumentos ópticos adecuados. Se pueden ver en uno de nuestros telescopios de aficionado solares. Y las eyecciones de masa coronal pueden estar, de hecho están muchas veces asociadas a las fulguraciones y consisten en expulsiones del gas de la corona, el plasma de la corona, a altísimas velocidades y que se proyectan sobre el espacio interplanetario y que sabemos que cuando alcanzan la Tierra pues producen fenómenos de intensos campos magnéticos, las auroras, problemas sobre la radio. Bueno, algo también comentamos en el último programa cuando hablamos de los máximos solares. Muy bien, hasta aquí hemos adquirido un poquito de más conocimiento sobre la corona y ahora vamos a poner el enigma. Oye, ¿por qué? Vamos a ver cuáles son las posibles causas de que la corona esté tan caliente en comparación con la superficie del Sol. Pues veréis, por una parte se sabe cuál no es el proceso físico por el cual tiene lugar el calentamiento. Es decir, sabemos que este proceso no tiene un origen estrictamente térmico. No se explica que de una zona más fría se genere calor hacia una más caliente, porque eso violaría la segunda ley de la termodinámica. Lo normal sería que, dado que todo tiende al equilibrio, pues la zona más caliente le ceda a la fría, no viceversa. Sin embargo, aquí tenemos que la zona anterior al Sol, la zona más cercana al núcleo, está más fría y tenemos la corona que es la más caliente. Bueno, pues para explicar esto tenemos varias teorías, ninguna de las cuales es convincente, porque si no, no estaríamos ante un enigma. Pero básicamente tenemos dos teorías, a cuál más compleja. Una teoría se enunció en 1949 y es la teoría del calentamiento por ondas.
Es decir, son las ondas que se producen en el interior del Sol las que producen este calentamiento. ¿Y qué tipo de ondas? Pues tendríamos dos candidatas, dos tipos de ondas. Uno serían las llamadas ondas magnetoacústicas, que básicamente son ondas acústicas, ondas sonoras, pero que están modificadas por el campo magnético del Sol. Y por otra parte, como segunda candidata, tenemos las que se llaman ondas Alfvén, por el señor Alfvén, efectivamente, que fue el que las describió. Y estas ondas no son ondas mecánicas, a diferencia de las anteriores acústicas, son ondas de radio, pero de una frecuencia ultra baja y también modificadas por la interacción con la materia del plasma. Fijaos que simplemente enunciar cómo son estas ondas ya da idea de su complejidad. Y su complejidad es tal, o sea, que efectivamente son poco conocidos. Sus mecanismos de interacción no se conocen en la suficiente profundidad porque realmente se necesitaría una medición directa in situ en el interior de la corona para llegar a conclusiones. Y de momentos, instrumentos que soporten 15 millones de grados, como que no. Es complicado. Efectivamente. Entonces, bueno, son teorías que podrían explicar, pero que realmente no son candidatos hoy por hoy que pueden considerarse suficientemente razonables. La segunda teoría no tiene que ver con ondas, sino tiene que ver con el magnetismo. Y se llama la teoría de la reconexión magnética. También el nombre se las trae. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues ya os adelanto que es un fenómeno, igual que adelantamos en el programa anterior, que tiene que ver con la magnetohidrodinámica. Dichosa. Es decir, los complejos mecanismos que tienen lugar cuando un fluido conductor de la electricidad, como en este caso es el plasma de la atmósfera solar, se ve sometido a campos magnéticos. Pues esta teoría de la reconexión magnética se aplica del modo siguiente. El campo magnético solar induce corrientes eléctricas en el plasma solar. Pero claro, las líneas del campo magnético, como hemos dicho, están retorcidas, porque el Sol es la superficie del Sol es una especie de alfombra en constante movimiento. Entonces, estas líneas del campo magnético que están constantemente retorcidas se mantienen entre los polos, unos polos que están moviéndose constantemente, pero se mantienen. Es decir, si tenemos un polo negativo y un polo positivo con unas líneas del campo magnético que los unen, por mucho que se muevan estos polos y se retuerzan, las líneas tienden a mantenerse. Y la corriente eléctrica inducida por este campo magnético también tiende a mantenerse, perdón. Pero bajo ciertas condiciones llega un momento en que la corriente colapsa. Y esto hace que el campo magnético tenga que reconectarse. Esos polos magnéticos que se han quedado huérfanos tienden a buscar otro polo para reconectarse. Esto es lo que se conoce como la reconexión magnética y en este proceso se genera calor. Esto sería a grandes rasgos, de forma muy sencilla, un poco garbancera, la explicación de la teoría de la reconexión magnética. Esta teoría además no solo sirve para explicar este calor, sino también que explica, o es un buen candidato para explicar las fulguraciones que hemos comentado antes. ¿Ven? Estos estallidos súbitos de radiación podrían explicarse bastante bien por el que se produce en ese momento una reconexión de las líneas del campo magnético y por tanto de las corrientes eléctricas asociadas a los mismos. Entonces, se piensa que igual que esta reconexión magnética provoca las fulguraciones, que son visibles y son un fenómeno intenso, constantemente pueden estarse dando a un nivel más pequeño, a un nivel nano, constantes pequeñas microfulguraciones producidas por esta reconexión magnética que explicarían en número, por su número tan abundante,
el calentamiento de la corona. Bien, por tanto, un constante fenómeno de pequeñas fulguraciones que dan lugar a esto. Bien, estas microfulguraciones realmente se han observado, pero no en un número suficiente como para explicar el intenso calentamiento de la corona. Bien, es decir, buen intento, pero parece que tampoco es definitivo, ¿vale? Y lo último es que antes hemos dicho que, bueno, son mecanismos todos muy complejos, insuficientemente observados, etcétera, etcétera. Pues en este sentido se tenían muchas expectativas en 2 misiones que se lanzaron, pues, básicamente en el último decenio, que fueron el Solar Dynamics Observatory de la NASA y un telescopio óptico solar también de la NASA que está a bordo del telescopio japonés SINODE. Estas misiones, bueno, tienen ya prácticamente entre 10 y 20 años, están ya próximas a concluir y parece que tampoco han llegado a resultados concluyentes para explicar a un enigma del calentamiento de la corona solar. Así que de momento el enigma, señores, se mantiene a la espera de que perfeccionemos los métodos de observación o seamos capaces de colocar un dispositivo o un humano muy valiente en los 15 millones de grados de la corona solar.